Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús, en Yahshua HaMashiach. Muy buenas tardes a ustedes, amigos, que nos siguen por medio del WhatsApp, del Messenger, de los diferentes correos electrónicos, por medio del Facebook, y ahora estamos también en YouTube. Bienvenidos a su programa, Tardes de Reflexión con Cristo, con HaMashiach. Y oramos que bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh de los ejércitos, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, el aliento de HaMashiach, estos mensajes exhorten, estos mensajes consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. Y bajo el tema Iglesia de Jesucristo, despiértate, despiértate tú que duermes y levántate, levántate de los muertos. Alabanzas al Señor. Y ahora vamos a nuestra sección, Tu alimento diario. En la Torá, la Biblia que usted conoce, encontramos en 2 de Juan, el versículo 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre Yahweh y al Hijo Yahshua HaMashiach. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, ni le des clic, alabanzas al Señor, porque cualquiera que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Alabanzas al Señor. Y le voy a hablar claro y de frente. No podemos ser tan ingenuos que hombres como Dante Gebel, Guillermo Maldonado, Cas Luna, Ana Méndez y otras joyas de 24 quilates, mi alma te alaba, que predican un evangelio diferente, que se expresan muy bien, sí, que trazan sus mensajes con mucha homilética y predican con gran apologética. 99% verdades y un 1% mentiras. Toda verdad a medias es y procede del espíritu del anticristo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Alabanzas al Señor. Mi alma te alaba. Especialmente a las hermanas. Cautivan con sus palabrerías. Son lisonjeros. Usted los mira y son bien coquetos. Y su doctrina de prosperidad, positivismo, el reino aquí y ahora. Usted nunca los escuchará en sus prédicas hablar en contra del pecado y mucho menos traer al pueblo al arrepentimiento. Al contrario, si estás pobre y pasando por alguna enfermedad, estás en maldición. Y no eres digno ni siquiera de estar en sus congregaciones. Nunca
Te van a predicar del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Primero, porque no creen en ese glorioso evento doctrinal y profético, aunque lo mencionan, pero no creen. Y segundo, porque tienen cauterizada su conciencia bajo un espíritu de avaricia y amor a las cosas terrenales. Buena comida, viajes al exterior, cruceros, buena vestimenta, buenos carros, buenas joyas, buen dinero en el banco, etcétera, etcétera. Razón por la cual ahora sí están dando el grito en el cielo, reclamando. Se quieren levantar contra los gobiernos dándose golpes de pecho, porque la iglesia nunca podrá ser la misma que ellos dejaron. Una iglesia explotada, una iglesia engañada, una iglesia sumisa en esclavitud de doctrinas y mandamientos de hombres, sin prepararse como esas 5 vírgenes que se quedaron porque no tenían suficiente aceite en sus lámparas. Alabanzas al Señor. Y Yahweh Dios tenga misericordia. Esas son, amados hermanos y amigos, las consecuencias para sus miembros por participar, por ser alcahuetes y cómplices de todas sus malas obras. Tal pastor, tal congregación, aquí están pagando justos por pecadores. Cuando tú sabes la verdad acerca de los diezmos, que no es para la iglesia de Jesucristo, sino para el antiguo pueblo de Israel, pues ellos habían robado según la ley a Dios, pues no estaban ofrendando y diezmando en ese tiempo donde era ley y obligatorio. Y Malaquías capítulo 3, versículo 6 lo confirma, pues se refiere a los descendientes e hijos de Jacob. Nunca Malaquías 3, 8, 9 y 10, léalo por favor, fue dirigido a la iglesia de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach. Número 1, porque estamos bajo el nuevo pacto del Nuevo Testamento. Y no somos descendientes de Jacob, sino pueblo de gentiles. Y estamos bajo la ley de la gracia, de la fe, de la misericordia, de la justicia, donde no es por obras para que nadie se gloríe. Y número 2, porque es imposible que Yahweh Dios maldiga lo que Jesucristo santificó con su sangre. Alabanzas al Señor. El sacrificio de Yahshua HaMashiach, su sangre derramada en el madero, nos hizo libres de toda condenación y de toda maldición. Cuando en tu congregación
se levante algún líder con Malaquías, capítulo 3, versículo 8, 9 y 10, para robar de tus bolsillos, levántate en voz, en cuello y léeles Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de Malaquías, capítulo 3, versículos 8, 9 y 10. Hecho por nosotros maldición, pues escrito está, y el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu y no yo está hablando a su iglesia. Escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Alabanzas al Todopoderoso Dios. Y amados hermanos y amigos, vamos a comenzar bajo el tema Iglesia de Jesucristo despierta. Alabanzas al Señor. Vamos a la cita de la Torá que encontramos en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 1 al 3. Y leemos en el nombre del Padre, Yahweh de los ejércitos. Leemos en el nombre del Hijo, Yahshua HaMashiach, y leemos en el nombre del glorioso Espíritu Santo de Yahweh Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, como habrá entre ustedes, la iglesia de Jesucristo, falsos maestros que introducirán encubiertamente, el original dice maliciosamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y mire lo grave, mire las consecuencias. Por avaricia, por amor al dinero y no a las almas, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, trayendo el Antiguo Testamento, trayendo fiestas, siembra, cosecha, trayendo todo lo de la antigua ley, sobre los cuales la condenación ya de largo no se tarda y su perdición no se duerme. Quiero aclararle a ustedes, amigos hermanos, que estos programas se transmiten en directo. Si de pronto hay alguna interferencia, algo que no está bien, les pedimos disculpas, pero no. Oramos para que el Espíritu Santo de Dios tome control de los aires y contamos para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Yahshua HaMashiach usted nos ayude en oración, no nos critique. Alabanzas al Todopoderoso Dios. Entonces nos preguntamos, ¿existe hoy en día profetas de Dios? ¿Existen hoy en día apóstoles de Jesucristo? Yo le voy a dar la respuesta rápidamente. Por supuesto que no. Por supuesto que no. La Torá, la Biblia, es contundente
en desenmascarar en la actualidad a los que se autodenominan profetas y apóstoles. En Hebreos capítulo 1, el versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, aquí se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Todo lo que Yahweh quería comunicar a la humanidad antes de Jesucristo, el profeta verdadero de nuestros días, el único profeta confiable, se llama nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach. Alabanzas al Señor. Lo dejó escrito en el libro del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el profeta Malaquías. Y en estos últimos días, hoy en día, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, que es el profeta de profetas, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es muy diferente pretender ser un profeta de Yahweh. Qué cosa tan delicada. Ay, Santo de Israel. A tener un ministerio profético, que lo único que hace el ministerio profético es confirmar lo profetizado por la palabra profética más segura, la Torá, la Biblia, a la cual hacemos bien en acudir. Escuche lo que le voy a decir, por favor. Todos los eventos de guerras, falsos cristos, desastres naturales, pandemias, crisis económicas, tiempos mejores. Mire, hermano, eso ya fue profetizado. Eso no es algo nuevo. Eso no es la última revelación. Esa no es la unción de este o aquel. Todo está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Alabanzas al Señor. La profecía para todos los pueblos, iglesias, hogares y personas en particular se basan en la consecuencia de la obediencia o la desobediencia. Alabanzas al Señor. Permíteme, me tomo un poco de café. Alabanzas al Todopoderoso. Y si tiene una alabanza en estas tardes de reflexión para Yahshua HaMashiach, alábale que Él vive. Te aseguro que los muertos no pueden alabarle. ¿Será que aquellos que dicen ser profetas de Dios en la actualidad le pueden añadir o quitar a la palabra de Dios? Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 18-19. Léalo, por favor. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18-19. Yo no lo hago por cuestión de tiempo. Usted, por favor, léalo. Al falso profeta que le añada a las escrituras, al libro profético más seguro, la Torá, la Biblia, le vendrán las plagas que están escritas en ese libro. Y a los profetas que quiten de la palabra profética más segura, sus nombres serán quitados del libro de la vida
y de la santa ciudad, la Jerusalén de arriba. Oiga, el quien da testimonio de esto es Yahshua HaMashiach, quien dice: he aquí, vengo en breve. Y a su nombre, gloria. Mateo, el capítulo 11, el versículo 13. Porque todos los profetas y la ley, hasta Juan el Bautista, profetizaron. Hasta Juan el Bautista profetizaron. Y esto incluye a los verdaderos profetas del Antiguo Testamento, mayores, menores. Incluye también a los profetas del Nuevo Testamento, también a todos los falsos y mentirosos profetas de hoy en día. Nótese bien que la Biblia no dice que otros profetizarán después de Juan el Bautista, o porque alguien tuvo una visión y que Dios le dijo, como en el caso de José Smith, como el caso de César Castellanos, como el caso de Guillermo Maldonado, de Cas Luna, de Benny Hinn o de Ana Méndez, o de la cadena de profetas modernos del canal Enlace, que es solo avaricia por el dinero y no por amor a las almas. Sino que la Torá, amados hermanos, la Biblia lo explica muy bien, que el último de los profetas, que es el profeta Juan el Bautista, amados hermanos, no se dejen engañar más, por favor. Ahora, si usted tiene un ministerio profético, ejérzalo teniendo siempre en cuenta su buen testimonio y el respaldo de la palabra de Dios. Alabanzas, adoración al que vive por los siglos de los siglos, Yahshua HaMashiach. Entonces, existe hoy en día apóstoles de Jesucristo. Respuesta, amados hermanos, claro que no. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Mentirosos. Oigan ustedes los que tienen la enfermedad de la apostolitis y son engañadores. La Escritura dice y declara categóricamente que los que dicen ser apóstoles y no lo son, sabiendo que los verdaderos apóstoles fueron escogidos personalmente por Yahshua HaMashiach, por Jesús, y que fueron 12 en total, no fueron 15 ni 100, fueron 12 en total, y sus nombres están escritos en Mateo
en el capítulo 10 del versículo 1 al 4. Si su nombre está escrito ahí, por favor, excúseme. Aclarando también que Jacob, llamado también Santiago, y después que Herodes Agripa lo asesinó y nunca fue reemplazado. Otro es el caso de Judas Iscariote, que una vez muerto por suicidio, fue reemplazado por Matías, pero eso no lo hizo el Señor. El Señor nunca llamó a Matías. Fue un asunto de suerte. Alabanzas al Señor. Y Yeshua, Jesús, nunca habló de una sucesión apostólica para estos últimos tiempos. Así que a los que se autodenominan apóstoles de estos tiempos, su nombre no está escrito en la lista de la Biblia, de la Torá, de los verdaderos apóstoles. Por favor, no siga mintiendo a su congregación. No siga mintiendo a la iglesia de Jesucristo. Para confirmar que estos son hallados mentirosos y falsos apóstoles, tenemos unas pruebas y unas características, y son las siguientes. Sus nombres deben estar escritos en la Biblia, la Torá, y haber sido llamados directamente por Yeshua en persona. Número 2, haber sido testigos presenciales y oculares del Hijo de Dios. Alabanzas al Señor. Número 3, haber participado como testigos de la vida de Yeshua, de Jesús, de su muerte, su sepultura y su resurrección. Pero si usted cumple con estos requisitos, entonces bienvenidos al G12, pero no al de César el mentiroso Castellanos, sino al verdadero G12 de los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Recordemos que el último apóstol para nuestros días fue el apóstol Pablo, llamado también Saulo de Tarso. Lo encontramos en Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Por favor, lea bien el versículo siguiente, el versículo 9. Y entienda que la palabra abortivo significa que el caso de Pablo fue un evento especial que Yeshua, Jesús, ya glorificado como Dios Padre, lo hizo el último de los apóstoles. Tu amigo, servidor, prisionero de Yeshua HaMashiach, pastor y evangelista por la gracia de Yahweh Dios, Jorge de Cristo. Y recuerden, amados hermanos y amigos,
A Jesucristo, a Yahshua HaMashiach, sea toda la gloria. El fin se acerca. Yahshua HaMashiach, Jesucristo, viene ya. Amén, amén y amén.